Listo. Listo, empezamos. Entonces estamos con Aura Mora de Madre Agua y vamos a revisar entonces las propuestas, los hallazgos, los entregables eh, que los estudiantes han tenido. Sí, Entonces, a modo de introducción, yo quería hacer como una recapitulación un poco para ubicar a Aura, porque pues hemos estado trabajando más que todo con Diana. uh-huh, eh, y el objetivo, esta es una clase que se llama Operación y Distribución de Transporte, y entonces está muy enfocada a aportes alrededor de la logística, la distribución, la organización, inventarios, todo este tema. Y lo que hemos ido construyendo con Diana en estas conversaciones es primero cómo hacer un mapeo de todo el proceso productivo y sobre todo creo que lo que ha sido más interesante es pues la necesidad de pensar en las cifras que a veces como que se tienen más o menos pero que no están aterrizadas y digamos que a Diana le hemos puesto ahí un poco, llamémoslo así, contra la pared haciéndole preguntas y hay desde ese punto es bueno cómo está estructurado todo el proceso operativo, ¿no? Desde la producción, entender que pues tienen esta bodega en Bogotá, que la tostión se hace en un lado, cuánto se produce, cuánto es la merma, bueno, todas esas cifras ya se levantaron. uh-huh, Y lo que, digamos, al final quedó en la reunión pasada y lo que invitamos a los estudiantes fue empezar bueno, ahí hay como todo un horizonte de, de posibilidades desde el inicio que podríamos entenderlo como, bueno, entender el proceso productivo, pero ya la proyección es el crecimiento, ¿sí? Entonces la pregunta que nos llevaba era, ¿qué habría que hacer para irse preparando para el crecimiento al que ustedes están aspirando? ¿Sí? Que ahí estábamos ya viendo algunos escenarios y entonces obviamente cuando empieza a pensar en el crecimiento empieza a ver que empiezan a salir cuellos de botella o la necesidad de rediseñar algunas cosas, ¿no? Entonces hablamos de la bodega, de, sí, como de diferentes alteraciones que de pronto habría que empezar a contemplar en el términos de qué significa invertir para el crecimiento. Entonces, en eso quedamos. Si te interesa, pues ver las transcripciones y llamadas pasadas, te las podemos enviar. Y pues obviamente la idea, y aquí invitamos a los estudiantes, es que sería muy importante que el documento que ustedes entreguen primero tenga aterrizado todos los números que hemos encontrado, logrado identificar con Madre Agua, porque eso es muy importante tener aterrizado esa información, ¿sí? Y ya uh-huh. empezar a ver ellos cómo han interpretado sus aportes, porque pues obviamente un proceso productivo es bastante complejo. Entonces, el día de hoy vamos a discutir algunos hallazgos que los estudiantes han identificado y otras preguntas que surgen y ya en línea de tiempo esperamos tener los trabajos finales ahorita este domingo o lunes para hacer una reunión final y poder ver a qué llegaron los chicos. Entonces, esa es la introducción que quería hacer. Nata, te doy la palabra y podemos empezar. Una pregunta. De todas maneras, en el informe o en el reporte final va a estar recopilado esa información inicial que se capturó en las entrevistas previas con Diana. ¿Va a estar Esa es la resumido? invitación, pero igual todo, digamos, esa información que es la que recapituló, ya las tenemos en las actas, entonces la información ya está y te las podemos también enviar para que ustedes la tengan. Porque lo que nosotros hacemos, la metodología es que hacemos esta reunión y pues obviamente es un grupo grande de estudiantes, estamos hablando de alrededor de 40 50 estudiantes, entonces pues obviamente no podíamos tenerlos todos acá. Hacemos esta reunión y lo que hacemos es responder las preguntas con base en la entrevista que tenemos. Generamos pues un acta y un TXT de inteligencia artificial y con base en eso pues se va construyendo la información. Entonces todo eso se los podemos enviar. Ok. Listo. Listo, Nat. Ok, listo, perfecto. Entonces, vamos primero con los hallazgos como eh, también más relevantes
que los estudiantes que han participado mencionan y pues discutir un poquito y tú qué piensas de esos hallazgos. En cuanto a la planificación logística y capacidad operativa, digamos que uno de los hallazgos más críticos es que la operación actual tendría dificultades para soportar el crecimiento proyectado, ¿no? Como que se busca mayores ventas eh, con este tema pues de la suscripción, pero la capacidad limitada del transporte, el espacio insuficiente de almacenamiento, eh, una operación dependiente como del día a día, pues hace que de pronto ese escalamiento eh, pueda tener fallas, ¿no? Entonces también como tener en cuenta eso. Sé que también pues un crecimiento, así como puede darse poco a poco, también puede darse de un momento a otro. Entonces, como tener en cuenta es el valor del hallazgo, ya que la operación pues debe poder responder sin generar sobrecarga, retrasos o pérdidas. Ah, en su caso, no sé si tengas algo que decir sobre eso. No. Sí, es algo que hemos encontrado con Dianita Gamba, ¿no? Como algunas de las limitaciones que se tienen o las circunstancias bajo las que están. Eh, Ujú. Existe una débil gestión de inventario y abastecimiento. Por ejemplo, eh, hay riesgos de faltantes. Algunos procesos se gestionan sobre la marcha. eh, la dependencia que Bien. se tiene de los terceros, como en el caso de la tostión, que genera pues unos tiempos de espera y que a veces pues también entonces en la planificación hay que tener esos tiempos presentes que son una semana, ¿no? La merma del café no siempre se integra correctamente en la planificación. Dianita nos comentó que se reduce aproximadamente eh, eh, un 35%, ¿no? Como el peso del café que se trae eh, verde al tostado, ¿no? Eh, Ujú. entonces, pues, incorporar un poquito esa merma dentro del cálculo que se hace, esas proyecciones, también podría ser importante. Ujú. También, bueno, pues de pronto ver la posibilidad de mejorar algunas rutas, consolidar el tema de las entregas y así entonces reducir los costos. Eh, de pronto también como agrupar por pedidos, por planificación geográfica de los despachos, sobre todo pues hablando como de los despachos que se hacen en Bogotá, ¿no? Sabemos que es como una logística distinta, la que es solamente en Bogotá, la que se hace pues fuera de la ciudad y pues también que sus mercedes a veces están eh, exportando. También, bueno, la operación presenta informalidad, baja estructuración del proceso y pues digamos, ya veremos cómo alrededor pues de estos hallazgos es que vienen las propuestas de los estudiantes. También se encontró el tema pues de los indicadores y algunas herramientas para mejorar estos procesos de bodegaje, de inventario y para determinar también el tema de eh, la eficiencia que tiene. Y pues bueno, comunicación de valor también se menciona que pronto, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad podría transformarse en una ventaja competitiva, tal vez también como darle mucho peso a eso. El tema de envases, por ejemplo, reutilizables, la reducción de los residuos y la eficiencia logística como fortalecimiento de la imagen de Madre Agua, diferenciar la marca, fortalecer la fidelización y conectar con los consumidores conscientes. Entonces, pues sí, como que este reto no es solamente el tema de cómo, o más bien cómo la suscripción, que es este modelo que se quiere implementar
También es un desafío de preparar la operación, es un desafío logístico, inventario, distribución y de capacidad organizacional para sostener ese modelo Ujú. y poderlo escalar. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que estos fueron algunos de los hallazgos encontrados, vamos a ver ahora el tema de las propuestas que traen los estudiantes. Entonces, una de Ujú. ellas, como de los Ahora, más Renata, importantes. espérate, antes de eso, Aurilla, de estos hallazgos, yo sé que uno cuando está metido en su empresa, uno tiene nociones de todas estas cosas, son cosas que uno de alguna forma sabe, pero de todos estos temas que se están mencionando, ¿cuál te resuena? ¿Te parecería interesante que se profundizara? ¿En dónde crees Pues que es yo creo que interesante para ti? en el que estamos más débiles en todo lo del inventario y Ujú. planificación, porque digamos que siempre estamos como planeando sobre la marcha, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces esto de optimización de rutas, yo creo que lo hemos tratado de hacer lo más óptimo posible, pues, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y lo que nos pasa muchas veces es que, por ejemplo, bajamos de la finca, descargamos en donde nos maquilan el café, Ujú. y luego cuando volvemos y despachamos. Ni siquiera da tiempo de hacer inventario, Ya. sino que ya es cuando vas y recoges, empiezas a hacer la distribución. Entonces acabas de recoger un pedido que ni siquiera entró a inventario, sino que lo vamos anotando en, en nuestro grupo de WhatsApp. De WhatsApp, sí. Y luego lo que necesite ser facturado, pues yo tengo que entrar al software de facturación, hacer las facturas, estar pendiente del vencimiento del crédito, del cliente, que eso también es. Entonces, eso, o sea, yo por ejemplo, soñaría con, y que es algo que he estado trabajando, aunque todavía no está operativo, pero mi sueño es que tener implementado un agente en el grupo de WhatsApp, un agente IA, que me permita, por un lado, ir haciendo registro de inventario y por el otro registro de flujo de caja. Y Claro. ahí mismo haciéndolo, y eso se puede, y es bajo costo, o sea, no es caro, no es caro. Entonces, sí, yo creo que por ahí es, y eso es como lo que más necesitamos en este momento organizar. Es que podamos al final tener reportes de café que ingresó, o sea, café que salió de la finca, se procesó, ingresó al inventario, porque yo creo que lo de los recorridos con la operación actual está lo más óptimo posible, creo. Y también ahorita lo de la entrega de las suscripciones, también lo tenemos por zonas, digamos que eso está piloteado, pero el asunto es el registro y la planificación. Estoy de acuerdo con eso, que es nuestra principal debilidad, pero como tenemos que actuar mucho sobre la marcha, entonces, ¿qué tal si eso está tan integrado y tan automatizado que aún sobre la marcha yo voy, hago mis entregas, voy haciendo el registro y a la vez que voy haciendo el registro, eso me va generando un reporte? Yo sueño con que eso lo podamos empezar a implementar pronto. Una pregunta, danos un ejemplo de cómo estamos en el grupo de WhatsApp. ¿Tú qué escribes? Danos un ejemplo. Por ejemplo, hoy llegué de la finca, entonces, entregado pergamino macizo, honey, 58,9 kilos, lavado, 60 kilos. ¿M? Y entonces ahí ya te queda el día en que lo entregaste, Ujú. y entonces ya con base en eso,
Eh, Normalmente, como les decimos, no, ahorita les mandamos cómo eso se va a maquilar y se va a empacar. Entonces toca luego sentarnos y hacer una proyección de acuerdo a pedidos, de acuerdo a, sí, a cómo el producto que más se vende y eso, y decir cómo se maquila cada cosa. Creo que Diana les ha contado que ahora dejamos un buen porcentaje a granel, de tal manera que nos permita ir empacando de acuerdo a necesidad, porque muchas veces nos pasaba que o molíamos mucho y necesitaban en grano, o empacábamos en libre y necesitaban paquetes de 2.500, sí, los paquetones. Entonces, sí, el granel es importante tenerlo ahí y, y o sea, se va disponiendo de acuerdo a pedidos. Ujú. Y Ese el sería tema un del ejemplo. inventario. Ah, perdón. Eso respecto a lo que, al café que se procesa, pero también en ese mismo grupo, por ejemplo, café recibido, entonces después de 2, 3 días, tantas libras, tantas nada, no sé qué, y ahí mismo aprovechamos y hacemos una ronda de entregas. Ujú. Entregado en mi pueblito eco, entregado en La Trocha, entregado en tal lado. Y entonces uno lo va escribiendo ahí, lo que se necesite hacer facturación electrónica, luego a mí me toca sentarme, hacer la facturación y, y así, O eso sea, es lo que hacemos. el dato, los datos que, digamos, las variables que tendrías ahí es, supongo que anotan es principalmente lo que es entregado, ¿cierto? O anotan alguna otra cosa. O sea, es Sí, como sí, notificaciones de que se entregó, ya sea para tostar, para el cliente final, exacto. pero es como Ujú. es como la notificación de la entrega, ¿sí? Como ya se Ujú. entregó, ¿sí? Sí, Y eso dice en teoría, pedidos bueno, o pedidos pendientes. o pedidos pendientes. A veces que no lo tenemos, entonces en negrilla se pone pedidos pendientes. Y entonces ahí queda pedidos pendientes y se va clasificando por tipo de cliente o nombre del cliente y tal cosa, ya hay codificado, ¿sí? Entonces, Ujú. H250, M o G, o sea, molido, grano. Eso qué es, Aurilla? Eso es el código del producto, Del ¿sí? producto. El Ok, producto. Entonces, por ejemplo, H es honey, 250 la presentación, M claro. molido, G o grano. Entonces ya hay una codificación y ahí se pone, Ujú. porque a veces uno llega ahí y se pone a escribir todo ya con el código y ya para automatizar eso ya con un agente de IA que pueda irlo pasando a la base de datos, eso es Sí, necesario. claro. Sería Claro, otra sí. ayuda, sí. Y ahí, entonces, listo. Entonces está la codificación del café, que es esas características, tú estás diciendo el código. Supongo que la fase en la que, digamos, está este café, ¿sí? Ujú, El estado que es entregado o pendiente. ujú. Eh, y supongo que, qué más, la cantidad también, ¿o no? Claro, la cantidad, la presentación, cantidad, código del producto, valor, cliente, fecha, Ok, total. fecha. De pronto también me imagino que, por ejemplo, cuando ustedes llegan de la finca, van a la maquila. Entonces, por ejemplo, entregaba la maquila los, no sé, 2.500 kilos, ¿no? Ah, eh, 200 kilos. Ujú, Recibidos, entonces al granel, tantos kilos, ujú, tantas bolsas de libra, tantas bolsas de media libra. ujú. Y que ese sea como, bueno, ese sería casi que el stock, ¿verdad? Sí, Y entonces, eh, supongo sí. sería chévere si la IA también va diciendo, ah, bueno, ya quedan, cada que se va colocando información, queda tanto del granel, queda tantas bolsas de cada una. ¿Tú crees? ¿Has visto que eso sea posible? Sí, pues eso es un inventario.
ujú, Al final un inventario es para eso que estás diciendo, ujú, ¿sí? Poner lo que ingresa, lo que se va sacando y te va diciendo las unidades que quedan. ujú. Ujú. Esa es Sí, la lo que parte más ¿Ustedes bonita. dónde anotan, Aurilla, ustedes dónde anotan, digamos, la cantidad producida, o sea, como la variable uno? Esa, porque en el WhatsApp, Ahí, pues, que es más como, ¿ahí también? sí. Ok, ok, ok. Pues ahí está todo. O sea, si eso se borra, Dios mío. Sí, sí, tenaz. Claro. Además del WhatsApp, ¿qué otras cosas han usado para eso? No, pues luego de eso hay que pasarlo al Excel. Ok, sí, el Excel. Ujú. ¿Y han probado algún software, alguna cosa? No, ¿O solo? no, Ok. ¿Por alguna razón? ¿O es más como, pues ese es WhatsApp, es lo más cotidiano, no nos da tiempo para... no, exacto. O sea, fue lo que más encontramos ahí como a la mano y ya pues fuimos haciéndolo así. Sí. De pronto también, pues como hablábamos con Nani, con Diana Gamba la sesión pasada, a veces puede funcionar más que escribir directamente en el Excel, en un Google Forms, ¿no? Puede que sea Mm, también más sencillo, la fotografía y ahí se va adjuntando. Pues digamos eso como algunas, ¿no? Aquí dentro, pues hablando de ese tema, dentro de los entregables que proponen los estudiantes, también se encuentra, digamos, la mayoría de propuestas sobre herramientas de planificación y control operativo. Coinciden en desarrollar herramientas simples que permitan planificar las operaciones, controlar el inventario, organizar pedidos, proyectar ujú, demanda y optimizar distribución, principalmente mediante Excel, Google Sheets, tablas automatizadas y formatos de ujú. seguimiento. Entonces, esos serían como mm, mm, las Sí, herramientas propuestas y entregables, por ejemplo, entonces un archivo de Excel con los costos operativos, con el control del inventario, un tablero básico de KPIs, ¿no? Que son este tema pues, de los indicadores, planillas de seguimiento para los pedidos, herramientas de cálculo de merma y abastecimiento, que podría ser también chévere que de una vez calcula la merma para la proyección más aterrizada. Registro estructurado de ventas y clientes. Entonces, estos son algunos de los entregables que proponen. Entonces, yo chévere. lo que, de pronto que lo que yo uniría ahí yo estoy segura que, y tú me corriges, Aurilla, que el desafío no es tener, digamos, el Excel, sino el mecanismo para que eso sea fácil de actualizar, ¿cierto? Exacto. Ujú. Sí, Entonces, lo que le que pediríamos a esté los muy a la estudiantes es que mano. entiendan mucho eso, el proceso, ¿no? Sí, sí, que esté a la mano para poder hacer los registros. Porque sí, sí, yo pienso que es eso, que sea fácil de usar y que esté a la mano para hacerlo. En el momento de... Uno siempre tiene el celular y hasta se envía mensajes de recordatorio, ¿no? Por el mismo Sí. WhatsApp o anota cosas. Entonces eso fue lo que vimos más, como más fácil para usar. Y ahí ahorita, la pregunta que hacía Nata ahorita y es, ¿ustedes por qué no han usado un Google Forms, por ejemplo? Que eso por lo menos ya te tabula. Hay Porque, por, porque ya lo hacíamos directamente en la base de datos. Sí, ya, como ya estaba antes digitado en el grupo, entonces llegabas a ya poner la información pues directa en la base de datos, porque el Google Forms, eh, digamos como que ya es una entrada puntual, pero no te permite editarla, o hay variables que a veces como que cambian.
Por eso, o sea, decíamos, pues hagámoslo directamente ahí. ¿Y será que en este punto ya del recorrido de Madre Agua, que ya hay bastantes años, no hay posibilidad como de ya tener como un medio de estandarización de las variables para poder tener, Claro, claro, sí, ya, ya, sí, sí, o claro, sí, ya es sí. un ¿Qué proceso que toca mejorarlo. variables, qué variables variaban mucho? En los ¿Como el precios, precio final de cuánto le cobrabas a X y Y? sí, O, ok. eh, lo- como ahí va todo el flujo de caja en general, Ujú, ¿sí? Y digamos que hay todo lo que tiene que ver con la finca va ahí. Entonces, por ejemplo, cuando se paga un jornal o se compran materiales para hacer alguna reparación o un insumo, no sé, el aceite de la guadaña, la gasolina, una pieza. Entonces, sí, va a ser un Google infinito. Sí, va a ser un Forms infinito. claro. Porque Claro, son es que muchas cuando uno está cosas. arrancando, pues uno necesita, pues uno lo que necesita es un espacio en donde poner la información y ya está, no hay Ujú, ujú, mucha sofisticación. Ok. así es. Pero podría haber ya como una posibilidad de medio estandarizar, ¿sí? ¿Lo sientes así? Sí, claro, yo creo que ya, y yo creo que también ya pronto en todo el tema contable pues se va a tener que organizar mucho más, porque en este momento todo el tema contable y fiscal está conmigo y con mi nombre, o sea, se presenta Claro. con mi renta, pero yo creo que nosotras lo que hemos estado aprendiendo es que si el crecimiento pues pide que tú ya asumas otras responsabilidades, pues hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, lo Mm, siguiente sería ya hacer una SAS, claro, que se agote los VTs de facturar sin IVA, ya habría que tener una contabilidad, ya habría que separar todo como de la vida doméstica, ¿no? Que hay muchas cosas claro, de la vida doméstica. Hay entradas de la flujo de caja como comida balú. O sea, eso es muy chistoso. claro, claro. Balú es la tarjeta Chistoso. de ella. Sí, es muy chistoso. Claro, claro. Sí, no, es que es pasar del día a día, de sí, de lo cotidiano, por decir así, a una cosa más como estructurada, pero yo sí creo, siempre soy fan de que la estructura siga siendo muy cotidiana, porque es que ahí es cuando uno se empieza a montar en unas cosas ahí todas pesadas No, y que de luego no lo hace. que uno no lo No hace, lo exacto, hacemos. No, no se exacto. hace. Entonces, sí, yo, por ejemplo, estoy ahorita convencida que eso se puede hacer con una agente IA sistematizando todo, pero no sé. Toca Pues desarrollarlo. sí, nos gustaría ver de pronto algunas luces por parte de los estudiantes que pues obviamente están estudiando y trabajando Porque, mucho este tema porque logístico. mira, les muestro, esto es algo Dale. que porque además estoy estudiando IA. Eso me tiene. Déjame Sí, verdad. compartir nada, por Listo, ya te dejo. entonces, de pronto aquí sí nos toque contratar una persona Listo, Auri. que nos... Entonces, por ejemplo, miren, acá está todo el diagnóstico, cómo lo hacemos actualmente, en el WhatsApp, luego manualmente en el archivo Excel, beneficios de empezar a sistematizar. Entonces, mira, esta propuesta elimina el doble trabajo creando un bot inteligente en Telegram que entiende los mensajes que ustedes ya envían de forma natural, con sus comprobantes, sus referencias, sus listados de ferias, sus fiados, y lo registra automáticamente en una versión mejorada de Sheets actual. Además, el bot responde con confirmaciones, alertas cuando algo no cuadra. ¿Listo? Entonces aquí eh, plataforma de boot, Telegram, que es gratis, estable,
el backend, o sea, no necesitamos un servidor, sino que lo hacemos con Google Apps Script en un Sheets. Aquí se va registrando la base de datos porque nuestros registros son sencillos. Se paga una API de cloud, se identifican con palabras claves, ¿sí? De acuerdo a dónde se ven, dónde se vende, fiados, genera una hoja aparte de fiados o crédito, ¿no? Que también es bueno porque a veces a uno se le pasa, oiga, no me han pagado, este señor no me ha pagado, ya lleva un mes y el crédito son 15 días. Claro. Mm, bueno, listo. Significado de llave. Bueno, ahí ya fue con un análisis porque yo le fui mostrando todo lo que usamos. Bueno, cómo funciona actualmente, lo que ustedes ya saben, los problemas, doble trabajo, demora, riesgo de error sin reportes, bueno, casos especiales y entonces mire cómo funciona, o sea, la arquitectura es muy sencilla. Entonces está el Telegram al que se le instala el bot que recibe los mensajes. Esto se conecta con Google Apps Script en nuestra base de datos, con nuestro Google Sheets. Esta es la que se paga de acuerdo al flujo de información, el API de Cloud, y ya, y todo va quedando en Google Sheets y en Drive. Pues esto es lo que la idea es que empecemos a desarrollarlo y lo tengamos en. Pero entonces quiero ver qué de lo que propongan los estudiantes se puede integrar y se hace un desarrollo de esto. Súper. Porque aquí Sí, estaría, bueno, qué iría en cada hoja, sí, el tipo de información, tan, y ya aquí me explica cómo entiende el bot cada mensaje, pero aquí entonces si podemos integrar el tema de inventario sería bacanísimo. Mire, sí, yo creo que aquí lo que me parece más interesante es cómo los chicos pueden proponer algo que se integre con esta idea que ya estás construyendo. sí, ¿Sí? Dianis, porque la verdad, esto lo vamos a usar. Si nos entregan un montón de hojas de cálculo y tal, yo no estoy segura. Porque yo que Claro. necesito que en el día a día, que es duro, o sea, sí, Nata me decía que la operación es informal, eh, y que la operación actual dificulta el crecimiento. Digamos, eso es un poco debatible porque al final lo que uno necesita en una empresa es vender. Claro, ya estamos en un punto en el que necesitamos ordenarnos y crecer. Bueno, el propósito está claro, el propósito está no con propósito, sino crecer con una proyección y con una preparación, sí, logística. Yo sé que en este momento los volúmenes que yo puedo manejar, yo no puedo hablar de toneladas al mes, yo ni siquiera tengo dónde almacenarles. Ahorita sí que me como las uñas porque la finca está sola con café y el año pasado me robaron. Y eso a Sí, mí sí, o sea, me da susto. Yo no puedo pagar a una persona que se vaya a vivir allá porque no, pues no da. Y por nuestro estilo de vida, pues, o sea, todavía está entre ir y venir y es duro, ¿sí? Entonces, yo creo que esta solución es muy, muy chévere. ¿Qué le falta a esta solución? Toda la logística, o sea, toda la parte de inventarios. De tal manera que yo al mes tenga un reporte, porque es que a veces ujú, los reportes los estamos teniendo y hacemos análisis cuando nos queda tiempo, pero a veces se nos acumula el registro de cuentas 1 o 2 meses, entonces no tenemos la data en vivo, sí, no tenemos la data en vivo. Ay, ¿me regalan un segundito, porfa? Contesto esta dale. llamada. Nata, ponle, continuamos. Si quieres, puedes mostrar el resto a Uri
la herramienta que se está Ah, sí, si desarrollando. quieres yo te puedo compartir también este documento, Uf, sería genial, mujer, para que ellos también. porque de hecho a mí me interesaría, porque esto está para el flujo de caja, pero falta integrarle el inventario. Ujú. Sí. Entonces, si podemos hacer que esto integre ambos, ¿m? Entonces, bueno, aquí es como debería quedar la estructura del Google Sheets, donde, de acuerdo a lo que manejamos ahorita, eh, listo. Entonces, por ejemplo, lo que extrae tipo de movimiento, si es ingreso, si es egreso, podríamos ponerle otro nuevo que es inventarios, monto, fecha, cuenta destino, eh, cliente, productos, si hay alguna nota. Y También, Aurilla, también hay algo, no, ustedes no han explorado todo el mundo de los CRMs. no, Diani, Es mucho si no más hemos complejo. usado el Forms, pero sí Bueno, sé de sí. qué se trata. Ok, Y es chévere porque digamos que ya con la comunidad ya empezamos a tener con el permiso de las personas la información, ¿no? sí. Tenemos dónde vive, tenemos su consumo mensual, eh, sí, y ya el permiso, por ejemplo, de que ingresan al grupo, sí, porque nosotras no hacemos para nada envío así de información, ¿no? O sea, eso no es correcto, ¿no? Entonces Claro. ya con el registro, con el consentimiento del registro de la gente, ya es chévere y también con nuestros clientes, ¿cómo llamarlos? Corporativos, no, pues nuestros clientes al por mayor, nosotros los llamamos al por mayor también. Entonces sí, ya hay una base de datos de clientes. Claro. Mira, entonces acá, ejemplo de entrada, lo que responde. Ay, lo chévere es que va codificando el pedido. Y ahí entonces puede ser pedido también, ahí puede codificar inventario, pero ahí no hay nada de inventario. Ejemplo de entrada, egreso. Gasolina monje. Eh, listo, que extrae el bot, tipo, egreso, descripción gasolina, categoría rodamiento, monto, cuenta, respuesta del chat, listado de las ferias, porque ahí se le. Entonces lo chévere es que cuando estamos en ferias o mercados, se le mandas un chorro ahí largo y entonces aquí ya con esa categoría activa el modo feria y ya me saca un consolidado de cuánto se vendió en las ferias. Calcula el total por feria. Chévere. Listo. Ya lo están usando. No, no. Esto apenas lo estoy trabajando porque empecé el curso de Google Cloud. Ah, ok. Cloud Code. Cloud Code. Ok. Entonces este va a ser mi proyecto. Pero Entonces no eso he tenido tiempo. No he tenido tiempo. es como tu prototipo inicial. Sí, o sea, aquí ya está la arquitectura. Pero entonces sí se le puede agregar lo de los inventarios, sería bacanísimo. Y mira tan bacano. Mira el reporte. Ustedes le piden cualquier reporte y responde. Saldo en X debería ser tanto. Cartera, lista de quién debe, cuánto, hace cuántos días. Metas por libras, 88 de 250, faltan 162. Top de clientes, los clientes del mes con totales, egresos de abril, tabla de egresos, cierre del día, resumen de ingresos, egresos, saldo del día, utilidad, o sea, ya el balance, utilidad mensual, ingresos, egresos detallado. No, o sea, donde logremos hacer esto, fue pucha, esto
Esto va a ser muy bacano. Ahorita, digamos que precisamente, bueno, ahí leyendo ahora las preguntas de los estudiantes, muchos dicen, bueno, sería chévere como también ver precisamente como los datos concretos más aterrizados. Si les Ujú, compartimos este documento, ahí ujú. ya tiene como, por ejemplo, los costos de operación. No, 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 nota porque esto es flujo de caja y lo que queremos acá es inventario, ¿no? Es una de las preguntas que nos hacen. Y pues, por ejemplo, o para el inventario, pues al menos ya está entonces como el marco sobre el cual ellos podrían proponer, ¿verdad? Ujú. Listo. Okay. Eh, Igual para el inventario lo que yo les recomiendo a los estudiantes es primero que tengan, que clasifiquen muy bien las fases del café y del proceso de transformación que se tiene y que lo que se quiere es siempre saber cuánto hay en stock, ¿sí? Y pues siempre para saber cuánto hay en stock tienes que saber cuánto entra y cuánto sale. Son como las variables que hay que tener en cuenta. Entonces eso es lo que tendrían que, digamos, como medio modelar o aterrizar. Y lo que es importante es ver cuál podría ser el método más sencillo y sugerido para diligenciar y mantener actualizada esa información, que la que nos está mostrando ahorita Orilla es la línea por la cual Madre Agua se quiere ir. y digamos, Una pregunta, o sea, ninguna propuesta estuvo enfocada a esto, o sea, sabiendo el tema de usabilidad que tenemos, ningún estudiante propuso esto, de un Claude bot, o un de bot, IA, un pues de bot, pronto tablas un bot integrado, automatizadas de Google Sheets. Ujú. ya, Pero ok. así con este nivel de, sí, como de desarrollo o tecnología tipo IA, ¿no? Es que sería chévere integrarle a esto el inventario. Mm. Listo. Entonces por ahí. ¿Y ellos qué propuesta tienen de cómo llevar el inventario? ¿O apenas lo van a hacer? Lo, Apenas lo va. Dime. si apenas lo van a hacer. Solo quisiera hacer como un paréntesis para los estudiantes, este tema del proceso del café y todos los pasos que hacen desde, pues como desde la producción hasta el cliente final, nos los explica Diana Gamba en el video anterior. Entonces, pues para poder tener esas métricas, ese flujo, entrada, salida, todos esos pasos necesarios para poder integrar este tema del bodegaje, esa información está en el video anterior, entonces para que lo tengan presente. Ujú. ¿Qué vas a decir, Diana? No, que digamos que el ciclo de estas clases es corta orilla, entonces tenemos tres, cuatro momentos. Uno es resolución de preguntas, otro es planteamiento, digamos, como de propuestas en general, donde sí no hubo mucho mención del tema de bots y sobre todo porque, pues, como sabes, digamos que el reto no se puso tan explícito en términos de inventario, ¿sí? Fue un reto mucho más abierto. Entonces hemos estado como explorando diferentes frentes de la organización. Inicialmente era algo más como de ruteo, ¿sí? Pero pues obviamente la entrega ustedes las están tercerizando, entonces pues ahí no había tanto como que hacer. Entonces digamos que Ujú, mientras se enfoca el reto y se explora ese punto, pues se toma su tiempo, ¿no? Pero digamos que algo que se podría hacer, digamos, a futuro en el caso de tener alguna otra clase en este estilo, pues podría ser enfocarlo mucho a sí o sí inventarios. Pero bueno, eso sería como un poco lo que te podría comentar, pero pues digamos que en este feedback está saliendo como mucho la importancia de esta necesidad y que pues invitaríamos mucho a los estudiantes que hagan propuestas en esa línea, en el alcance que tienen, ¿no? Que ya pues es la siguiente semana. ok. Listo. Nata, ¿qué más preguntas tenemos? No, pues también sí mencionar pues que hay estudiantes que sí proponen un plan de optimización en torno al tema de gestión de inventarios, pero con otras herramientas. Entonces, pues lo chévere es que esta persona o equipo que tenía presente esta idea
pues ahora puede pasar como a plasmar más bien su propuesta Ujú. en este formato, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco alineado. Entonces, para que sepas que de todos modos sí hay propuestas en torno al tema de inventario, pero en cuanto a la herramienta a utilizar, ahí está pues la diferencia. Y Ok. pues sí, hay muchas. ¿Sí, Auri? Sí, no, no, chévere, porque también sería bueno ver la propuesta que hay y nosotras ver cómo se podría integrar al registro o si definitivamente son dos cosas aparte. Se puede Mm. identificar eso. Sí. Mm. Eh, pues las demás preguntas que hay son muy relacionadas con el tema del modelo de suscripción, sobre datos, costos e indicadores eh, que ustedes manejan, eh, sobre los softwares que utilizan. Varias de estas preguntas ya han sido resueltas, ¿no? Ujú. Y se les mandará esa documentación. Eh, las principales prioridades estratégicas y expectativas, ¿no? Eh, sobre el Sí, proyecto. eso ya está, y eso ya está en los otros videos. Ujú, exacto, exacto. Entonces, invitación a que vean el otro video y pues acá ya quedó muy claro entonces para en qué deberíamos entonces enfocarnos, ¿no? Para Ujú. entregar algo así pues de valor para ustedes, ¿no? Como Ujú. aterrizada a su contexto y a lo que han logrado avanzar y en cuál es donde necesitan más apoyo, que es el tema entonces de bodegaje, ya que estás explorando esta herramienta. Entonces, pues, sí, es que las otras preguntas son muy de beneficio, ya cosas que se han abordado con Diana Gamba en las otras comunicaciones, Dianita. Ujú. Y pues, Bueno, a nosotros. entonces no siendo más, yo creo que hoy puede ser, lo podemos dejar así. Creo que pues estuvo muy enfocado lo que recibimos hoy y como es muy el momento final, sería bueno que los estudiantes pues tuvieran ya como esa línea que les vamos a dar hoy. Y que está muy chévere porque, de hecho, ya que nos vas a enviar este documento, si me lo puedes enviar ahorita en este momento, sería genial para de una vez descargar el video, la transcripción y enviárselos. Eh, Ujú. y pues esto ya lo aterriza bastante y es bastante concreto Sí, el aporte, entonces pues chévere. y yo creo que la pregunta puntual a los estudiantes sería si dentro de este bot de automatización del registro podemos integrar toda la parte de, de inventario, ¿sí? Que eso no lo tenemos porque aquí actualmente está pensado para flujo de caja, pero al final el flujo de caja depende del inventario que tú tengas, ¿sí? Claro. Si uno entra a un software contable, eh, al final, si nunca lo integramos con el inventario, pero él va de la mano con el inventario. Sería ideal que pudiéramos hacerlo. Y yo creo que sería una herramienta muy buena para los emprendedores, para empresas que tienen operaciones pequeñas, porque te digo, ya cuando uno empieza a entrar a este mundo y empieza a ver cómo lo hace la otra gente, pues estamos haciendo esto prácticamente. Y ya hay software de esto y aplicaciones de esto. Aquí nuestro desafío es que nosotras la podamos pues personalizar y hacer, sí, no, y pues no pagar una suscripción que están sobre los 100.000 pesos. Sí, o sea, yo creo que ya con IA es una cosa que podemos hacer y podemos implementar esa tecnología. Bueno, muy chévere, muchas gracias también, Auri, por esa reflexión final y ese aterrizaje a esa oportunidad pues de aporte que tenemos entonces con los estudiantes, esa pregunta a los estudiantes directa. Entonces, chévere, muchas gracias, Aura, por tu tiempo
Y esto, Diana, ¿tienes algo final que decir? No, recuerden la fotico. Ah, sí. Pero Entonces, pon la cámara tú. pucha, espérense, espérense. A ver, entonces voy a... Dale, sí, salgamos las tres. Chao ustedes. Como fue fin de día cumpleañero, entonces No, estoy mentiras, Diani, si quieres.